Tenemos aquí en el estudio a Cassandra López Manzano, ella es responsable de la unidad de género de la Policía Municipal. Cassandra, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. A ver, les toca a ustedes lidiar con esta realidad, ¿no? Así es. Todos los días puede quizá un vecino denunciar algo, pero luego la mujer dice, no te preocupes, no pasa nada. O sea, digo, es normal, pues, ¿no? Es que sí, es difícil enfrentar el problema. Así es. Porque está dentro de casa, pues, es en el núcleo, es donde no se puede intervenir directamente, ¿no? Sí, por ejemplo, el delito de violencia familiar nunca va a ser igual a un delito patrimonial. Totalmente. Porque no conoces a la persona, Totalmente. no hay un vínculo, y en el caso de la familia sí, Sí. es el papá de tus hijos, es tu pareja, es alguien que quieres, entonces dices, sí sé que estoy en peligro, sí sé que es un delito, pero, ¿y si le arruino la vida? Claro. Si pierde su empleo, si lo meten a la cárcel. Sí, yo arruino mi vida en esta situación. Que es parte, a lo mejor, de lo que comentaba ahorita, de los datos del INEGI, el miedo, el 18.5% de las mujeres no denuncian por miedo a quizá a esto, ¿no? A que cambie su vida, a los retos que implica hacer una denuncia de este tipo. Ahora, hay un dato que ustedes tienen que a mí se me hace también duro, la cantidad de llamadas que reciben al 911 por violencia intrafamiliar, ¿50 diarias? Todos los días en Hermosillo nomás. Sí, solamente en Hermosillo. Solamente en Hermosillo. En un año, en el 2022, atendimos 18.500 llamadas por violencia familiar en nuestra ciudad. Diariamente son como 1.485. Por ejemplo, este año, de enero a octubre, llevamos 14.852 atendidas, ¿no?, por el delito de violencia familiar. Ayer me comentaban, un tuitero que a lo mejor nos está acompañando hoy, pensábamos nosotros, o nos acostumbramos de pronto a este elemento visual de la patrulla rosa y que el departamento rosa y el uniforme rosa. Sí. Pero a ver, eso es un trabajo que tiene que ver con una institucionalización de un programa, pero independientemente de eso, todos los días Seguridad Pública tiene que hacerle frente a ese tema. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo le hacen? ¿Quién se hace cargo de este tipo de casos? Ok, bueno, primero, ¿qué posición ocupa la violencia familiar? Es el segundo reporte con mayor cantidad de llamadas en nuestra ciudad. Entonces, los elementos, sí. En primer lugar están los vecinos ruidosos, dígase música alto volumen, y en segundo lugar ya está violencia familiar, ¿no? Entonces, gran parte del tiempo y de los esfuerzos y de la estructura de policía municipal se destina principalmente a este delito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos en la unidad de género, trabajamos con las y con los elementos para que mejoren la atención. Porque la realidad es que antes de una psicóloga, antes de una trabajadora social, la primera autoridad con la que tiene contacto una víctima es un policía o una policía. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el reporte al 911, la operadora o operador canaliza a policía municipal, en algunas ocasiones a policía estatal, se acude al domicilio o al lugar donde está la emergencia y el elemento está obligado a realizar un informe policial homologado. Es parte de lo que estamos mejorando, ¿no? Canalizar a la víctima, o sea, orientarla de que tiene que poner su denuncia. Tenemos una gran brecha entre llamadas al 911 y denuncias de manera formal ante el Ministerio Público. Nosotros hacemos el comparativo de los reportes atendidos contra las denuncias que publica el secretariado y tenemos una diferencia de que solamente de cada 100 llamadas, 9 u 8 se convierten en una denuncia en Hermosillo. De cada 100 llamadas, 9 u 8. El 9 u 8% solamente llega a denunciar de manera formal. Entonces, las llamadas se mantienen o han tenido que usar una pequeña tendencia a la baja en Hermosillo, pero las denuncias han ido subiendo. Entonces, digo, entre más aumenten las denuncias, acortamos esa brecha, ¿no? Y en el caso de la atención, regreso, hacen el IPH, orientan, y si está la persona agresora ahí, pues la llevan detenida, ¿no? Esa sería la actuación del elemento, pero no es solamente un tema de seguridad. Si no se atiende por la psicóloga, por la asesoría legal, no se denuncia, caemos en el tema de la reincidencia. Existe un 60-70% de probabilidad de que una casa que marcó una vez vuelva a marcar nuevamente. O sea, hablamos de, no sé. A ver, ese dato, mujeres, ya, ¿no? Digo, no te confíes. Si ya hablaste una vez, es 70% posible que tengas que volver a marcar próximamente. Pues. Porque esa es la tendencia de la violencia, es una parte de las características que tiene, que la violencia, lo que se permite se repite. Claro, el violentador es violentador siempre. Eso hay que quedar muy claro. Tiene que atenderse él, porque es cierto que trabajamos toda la parte de la víctima, pero parte de la narrativa que tenemos que ir cambiando es que ellos también tienen que involucrarse para solucionar el problema, porque si se rescata a una víctima o se le ayuda y él se retira de ahí, va a buscar a otra persona y va a hacer exactamente igual con ella. A ver, ese tema es importante. ¿Se puede entonces a través de ustedes conseguir la colaboración para que no solamente el caso de la víctima, sino que también el agresor reciba apoyo para que entienda que
que tiene algo allá adentro que no le está funcionando bien, pues. Se le puede orientar, pero ya, por ejemplo, ya entra a una institución como Secretaría de Salud, por ejemplo, ellos tienen grupos de reeducación para agresores, se le canaliza a la dirección de la mujer cuando son pues las mujeres víctimas, se involucra el DIF, pues no es solamente un tema de seguridad, sí es la primera cara, digámoslo así, pero después de un elemento tiene que venir toda una cadena de atención, incluso fiscalía, ¿no? Pues en el tema de la investigación de los casos y pues el evitar la impunidad también, para que haya justicia. ¿Qué es lo que debe esperar una mujer del policía cuando hace una denuncia de este tipo? Porque me queda claro que en las mucho más pocas denuncias de hombres que sufren violencia, el procedimiento a lo mejor entre policías y hombres puede ser como más normal. Pero ¿qué es lo que una mujer debe esperar o para que puedan tener confianza en saber que alguien les va a poner atención? ¿Qué es lo que debe esperar? ¿Cómo debe actuar un policía? O lo que no debería de hacer. O lo que no debería hacer, exactamente. Creo que nos enfocamos, trabajamos ese punto, ¿no? El no revictimizarla, no juzgar a la víctima, evitar comentarios subjetivos o a título personal. Claro. Oiga, porque si ya hemos venido 100 veces, vuelve a marcar otra vez y no va a poner su denuncia. Claro, porque es el 29%. La gente siente vergüenza de estar, por supuesto. Exacto. Tienes que romper con eso. Envueltas en un ciclo de violencia. Entonces, a las y los elementos se les capacita para que no hagan esos comentarios y exclusivamente se realice el informe policial homologado y se oriente a la usuaria, ¿no? Sobre qué se puede hacer. Se hacen traslados también. Policía Municipal tiene un grupo especializado en atención a casos de violencia familiar, las ex patrullas rosas, ya no son rosas. Yo sé. Para pues, no estar etiquetando a las víctimas, ¿no? Con el color. Pero ese grupo, por ejemplo, hace traslados con las usuarias, ¿no? Y a veces para que inmediatamente lleguen a un centro de justicia para las mujeres o a un refugio, ¿no? Ok. Entonces, la posibilidad de que una mujer al denunciar reciba una atención que le ayude a romper con esta dinámica de que no fue suficiente, no pasó nada, me da vergüenza, tengo miedo. El policía debe ayudar a que en ese momento estos temores no se presenten. Así es, y mantenerla a salvo, ¿no? Antes que cualquier otra cosa es salvaguardar la integridad de la víctima y las personas que estén ahí, porque en muchos casos no es ella sola, están sus hijos e hijas presentes, o hay personas con discapacidad, o hay alguna adulta mayor. Sí. Está todo el núcleo, sí, por eso no es de manera como individual. Nosotras desde Policía Municipal estamos trabajando en un programa que se llama Rompe el Silencio, que buscamos precisamente esto, el dejar de normalizar la violencia, porque ahorita tenemos a este público, digamos así, o estas usuarias que marcan y reportan al 911, todas esas 18,500, pues decimos, y las que no marcan, porque no saben que están en peligro. Entonces vamos por esa parte de la población que aún no identifica que está en riesgo o no conoce las herramientas donde pedir ayuda. Una pregunta, que no quiero dejar pasar la posibilidad. A veces hablamos de la relación familiar en parejas que ya tienen una vida hecha, ¿no? Pero, ¿y las novias? ¿Las novias pueden llamar también y recibir apoyo de la Policía Municipal? Sí, de hecho, por ejemplo, se integra en la parte en los reportes de violencia familiar de pareja contra la mujer. Hablamos de que el 3% es de exnovio a exnovia. Sí. Y de novio a novia es el 3%. O sea, sumaríamos un 6, ¿no? Cuando en temas de noviazgo. Que eso nuevamente decimos, bueno, qué bueno que haya reportes porque no nos estamos esperando a que se formalice una relación para reportarlo. Lo mismo sucede con los tipos de violencia. Dentro de la modalidad familiar, ahorita mencionaban otro tipo de modalidades en la otra entrevista, pero en la parte de familiar, los tipos de violencia más reportados, el número 1 es violencia psicológica. El 66% de las llamadas refiere a violencia psicológica y en segundo lugar ya viene la combinación de psicológica más física con el 22%. Y sin embargo, mucha gente asocia a la violencia física como la más reportada, ¿no? Con el golpe, el empujón. Y sin embargo, hace 3, 4 años el 50% era de violencia psicológica y ha habido un aumento en los últimos años. Es bueno porque estamos identificando desde el momento 1. La violencia psicológica va a ser como la puerta o la entrada del resto de las violencias. Ayúdanos a entender qué es la violencia psicológica. ¿Cuándo una persona es víctima de violencia psicológica? Podríamos utilizar el violentómetro como una base, por ejemplo, y son los primeros, la parte más clara del violentómetro, que pueden ser bromas hirientes, celos, controlar, prohibir, aislar, descalificar, humillar, decirle groserías a la otra persona. No es un golpe, pero tiene el mismo impacto. Las palabras son muy fuertes. Y por eso a veces se normaliza y se minimiza. Pues es que no me golpeó. Pues sí, pero está en una situación de violencia psicológica durante muchos años. El tema de la violencia económica también es muy fuerte, el no dejarlas trabajar, el quitarles el ingreso. Y el tema de no tener un ingreso, en muchas ocasiones mantiene a las víctimas ahí porque dicen, pues sí me quiero ir, pero ¿cómo le hago? No tengo un peso para irme de aquí. Claro, que es el miedo a que cambie su vida ante una denuncia de este tipo. Así es. Pues te queremos agradecer. No sé si quieras
Yo creo que es importante decirle a la mujer que esto lo denuncie y no lo deje pasar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Así es, nomás me gustaría agregar dónde se pueden comunicar en Sí, caso claro. de estar en una situación de riesgo. Está el 911, la línea de emergencias 24 horas disponible, y también la línea 075, línea violeta, que pueden encontrar servicios como terapia psicológica gratuita, terapia ocupacional y la asesoría legal. Entonces, invitarlas a que rompan el silencio. Por acá nos está preguntando Omar Valderrama y Omar Valderrama por su trabajo, que tiene mucho que ver con la lucha contra las adicciones. ¿Han detectado ustedes una relación entre el consumo de alguna sustancia con el tema de la violencia? Así es, hay más consumo de droga que de alcohol relacionado a casos de violencia familiar. En el 14% de las llamadas se menciona el consumo de algún tipo de droga y en el 9% el consumo de alcohol, que es altísimo porque hablamos del 14% claro. en 18,000 reportes, ¿no? Más o menos. Bueno, pero si sumas los dos casos de consumo, estás hablando del 22% de Así gente es. de los Con casos está adicciones. relacionado a alguna adicción o algún consumo excesivo de algún producto. Así es. Y esto nos tiene que poner a pensar cómo nosotros mismos estamos cometiendo el error que nos lleva a otro error. Ajá. Decir, Es un ciclo. Claro, claro. Yo te quiero agradecer mucho. Repíteme, por favor, ¿cómo hacemos contacto contigo? Si alguien quiere platicar de este tema, si alguien quiere conocer de este tema, o si quizá alguna persona que sufre algún problema de violencia, ¿cómo pueden hacer contacto para pedir ayuda directamente con ustedes? Si está en una situación de riesgo, 911 o Ok. 075. Y tenemos un número de WhatsApp porque estamos Ajá. brindando pláticas pues desde el Ayuntamiento de Hermosillo, de Policía Municipal, de Rompe el Silencio. Vamos Sí. a escuelas, empresas, comités de vecinos, y tenemos el número de WhatsApp 6621-117877. Nos envían un mensaje y agendamos la charla para ir pues con ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas felicidades, Cassandra. Bueno, felicidades por tu trabajo. Ay, sí. Felicidades por tu trabajo y ojalá que se mantenga. A mí me gustó mucho que eliminó ese concepto de lo rosita y que todo es rosa. Sí, ya Eso, al final de cuentas, hombres y mujeres tenemos que ser tratados con la misma dignidad, ¿no? Buscamos la igualdad de personas. Totalmente, Eso totalmente. es a lo que se aspira. Totalmente. Felicidades, muchas gracias y seguimos en contacto para más temas. Gracias. Muchas gracias. Este tema nos tiene que dar de verdad mucho para analizar. La violencia intrafamiliar es un tema que nos corresponde a todos atender. No podemos pedir a un policía que esté metido en el cuarto de la casa, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de ese tema.